Ya está grabando. Ok, entonces si se ve, se escucha todo bien, empecemos. Entonces, primero me presento, mi nombre es Mariela Yarleque, soy de décimo ciclo. Ahora les voy a enseñar fisiopatología. Recuerden, ustedes saben las reglas, que tienen que rellenar el pretest antes de cada clase, 15 minutos antes va a estar abierto, y luego el post-test para que se les considere su asistencia. Ya saben, 3 faltas es que se les retira del programa de APP. Básicamente, bueno, yo les pediría que traten de participar en la clase, que estén atentos, ¿no? Porque se supone que para eso también se inscriben, ¿no? Para poder aprovechar las clases. Y cualquier duda, pregunta, me la hacen saber, ya sea por chat o ahorita mismo durante la clase. No se preocupen. Ya, entonces empezamos. Les preparé una pequeña como introducción, como para que sepan la diferencia entre fisiología, por ejemplo, que ya han visto el siglo pasado, supongo, y fisiopatología, que es lo que vamos a ver ahora. La fisiología vendría a ser el estudio de cómo va a funcionar todo normalmente, ¿no? Los órganos, los sistemas, todos los procesos que tiene nuestro cuerpo humano. Es como que va a responder a la pregunta de cómo es que debería funcionar todo, pero la palabra clave es en condiciones normales. Sin embargo, la fisiopatología va a ser el estudio de qué cambios funcionales se dan en nuestro cuerpo, en nuestros sistemas, en nuestros órganos, cuando se pierde este estado de normalidad, por ya sea una lesión, una enfermedad, etcétera. Entonces, las estrategias que yo propongo para comprender mejor la fisiopatología es, por ejemplo, pensar en términos de causa-consecuencia, identificar cuál es el estímulo inicial. Puede ser, por ejemplo, una infección, ¿no? Y cómo esta infección sigue y produce alteraciones a nuestro sistema corporal. También otra cosa que les recomiendo es que puedan estudiar de forma organizada por sistemas, como sistema cardiovascular por un lado, respiratorio, digestivo, para que puedan captar mejor información y como que ubicarse en el espacio en las enfermedades, ¿no? Y por último, podría ser utilizar cuadros comparativos. Y algunos libros que les recomiendo son estos. A mí me sirvió bastante el de acá también, por si les gusta aprender de forma visual. Este libro de fisiopatología tiene bastantes mapas conceptuales y así te enseña la fisiopato, entonces es muy importante. Este es el Fundamentos de la Fisiopatología, el PORT. Este está en Clinical Key, entonces también lo pueden encontrar y también es muy bueno. Y por último, este, pues, ¿no? El McGraw-Hill, que es su editorial. Entonces, ese también es muy bueno, Fisiopatología de la Enfermedad. Ese te habla más que nada, como que también tiene una introducción a la medicina clínica, ¿no? Entonces, también por ese aspecto, como para que puedan empezar a ver lo que son casos clínicos y todo eso. Ya. Para empezar, bueno, el cuerpo ustedes saben que depende de que funcionen adecuadamente las células, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar en cuanto a las células y el endotelio. El endotelio va a ser un tejido especializado que se va a encontrar acá en los vasos sanguíneos. El endotelio va a recubrir los vasos sanguíneos y se va a encargar de la homeostasis y de permitir que funcione correctamente para que también pueda traer la irrigación, la presión arterial y vamos a ver más cosas de lo que depende del endotelio. Entonces, es por esto que cualquier alteración a nivel celular, a nivel endotelial, es un evento clave y muy importante para que se desarrollen muchas enfermedades. En cuanto a la alteración de la función celular, nosotros vamos a ver que el correcto desempeño de las células va a depender de diferentes procesos, como su metabolismo, cómo sintetizan proteínas y cómo eliminan los desechos, ¿no? Celulares. Pero cuando estos procesos en general se alteran, vamos a tener disfunción de la célula y esto va a impactar a nivel sistémico, por más que sea una celulita pequeña. Las principales causas que nosotros tenemos para una alteración celular vendría a ser, por ejemplo, la hipoxia. La hipoxia, saben que es la falta de oxígeno. La falta de oxígeno puede generar una isquemia, puede verse también en lo que es anemias, en pacientes con insuficiencia respiratoria. También vamos a ver lo que es el estrés oxidativo, que es muy importante. Aquí, el estrés oxidativo, básicamente vamos a hablar mucho más adelante, pero va a ser la acumulación de radicales libres que van a dañar tanto los lípidos como las proteínas y también al ADN de la misma célula.
Otro factor vendría a ser la inflamación. La inflamación es buena. En verdad es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo frente a alguna infección, por ejemplo, cuando estás enfermo. También siempre va a haber inflamación por parte de tu cuerpo y es lo normal, es lo fisiológico. Sin embargo, cuando esta inflamación ya es prolongada o es excesiva, ya va a generar lo que es daño tisular. Y por último, las toxinas y patógenos, que pueden ser productos químicos o las mismas infecciones, van a interrumpir las funciones normales de nuestra célula. Luego, en cuanto a la disfunción endotelial, recordemos que el endotelio va a ser la capa delgadita que va a recubrir los vasos sanguíneos y va a tener un papel muy importante en estas cosas: mantenimiento del flujo, regulación de la presión arterial, porque el endotelio se encarga de regular el tono vascular, y también es muy importante en la anticoagulación, porque previene la formación de coágulos, y también tiene su función en que controla la inflamación. Y ahora vamos a ver cómo es que cumple todas estas funciones. Ok, entonces, ya más para ver lo que es la disfunción del endotelio, es muy importante que nosotros entendamos primero cuál es uno de sus principales agentes dañinos. Y con este me refiero al estrés oxidativo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el estrés oxidativo? ¿No? Ya. A ver, bueno, el estrés oxidativo es cuando hay un desequilibrio básicamente entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad de nuestro sistema oxidante para poder neutralizarlas. Entonces, para que se acuerden, vamos a poner como que un desequilibrio, va a haber un aumento de las ROS, se le llaman ROS a las especies reactivas de oxígeno, es en inglés, y va a haber una disminución de nuestro sistema oxidante. Esto va a generar que no neutralicemos los suficientes ROS. Entonces, cuando hay aumento de especies reactivas de oxígeno, sus radicales libres van a aumentar y eso va a generar que dañe componentes de la célula, como por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Tenemos una célula normal, pero por el exceso de ROS, sus radicales libres también aumentan y la célula va a estar atacada por los radicales libres. Entonces, esta célula va a pasar a una célula con estrés oxidativo y así se van a dañar sus lípidos, sus proteínas o hasta incluso su ADN. Entonces, ¿cómo es que el estrés en general, o sea, el estrés oxidativo, va a afectar a nuestro endotelio? Ya vimos cómo afecta a nuestras células, pero a nuestro endotelio va a afectar de cuatro formas principalmente. Primero, va a disminuir la biodisponibilidad de óxido nítrico. ¿Y por qué es importante este óxido nítrico? Porque el endotelio va a producir este óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador que va a relajar los vasos sanguíneos y esto va a generar que se prevenga la agregación plaquetaria y también se reduzca la inflamación. Entonces, cuando hay estrés oxidativo, este óxido nítrico disminuye. Si hay menos óxido nítrico, vamos a estar en un estado de vasoconstricción, ¿ok? Luego, con respecto a la activación de las vías inflamatorias, vamos acá, eh, hay exceso de especies reactivas de oxígeno y estas especies van a activar factores que van a estimular la producción de citoquinas inflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y así va a generar una inflamación crónica muchas veces. También tenemos el daño estructural del mismo endotelio. Las especies reactivas de oxígeno pueden oxidar los lípidos, como les digo, sobre todo pues, la membrana. Ustedes saben que tenemos la membrana lipídica en las células. Entonces, los lípidos de esa membrana se pueden oxidar. Sus proteínas también de la membrana se pueden oxidar. El ADN en todas las células endoteliales también.
Esto puede generar algo muy importante, que es la apoptosis, ¿ya? También puede generarse senescencia celular y esto va a afectar a los procesos de reparación, a los procesos de regeneración del mismo endotelio. Y por último vendría a ser la inducción de un estado protrombótico. Eso quiere decir que el daño oxidativo va a alterar nuestro equilibrio entre los factores anticoagulantes y los factores procoagulantes. Y esto va a generar un aumento en la formación de los trombos, lo cual pues más adelante vamos a ver cómo un trombo puede generar pues, una obstrucción, isquemia, infarto y una cadena muy peligrosa de cosas. Acá podemos ver algunos factores de riesgo o algunas causas que pueden incrementar este daño al endotelio. Por ejemplo, tenemos a lo que es la hipertensión. La hipertensión básicamente genera un daño, un estrés mecánico en las células endoteliales. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente tenemos acá nuestro vaso sanguíneo y nuestros glóbulos rojos viajando por ahí. Y lo normal es que nosotros tengamos un flujo laminar, ¿se acuerdan? Que el flujo sea laminar. Sin embargo, cuando hay hipertensión, este flujo se vuelve turbulento. La sangre pasa de forma turbulenta y el endotelio que está al borde va a estar dañado. Entonces, las células endoteliales van a irse dañando por este flujo turbulento. Entonces, por eso se le llama como un estrés mecánico. Luego tenemos lo que es la diabetes, hiperglucemia. En este caso, la hiperglucemia de forma crónica genera más estrés oxidativo, y bueno, ya vimos cómo el estrés oxidativo daña el endotelio. También tenemos a las dislipidemias, por ejemplo, dislipidemias, obesidad. Tenemos que los lípidos oxidados, como por ejemplo el LDL, van a generar inflamación y también daño endotelial. Y en el caso del tabaco, también el humo del tabaco va a disminuir la producción de óxido nítrico. Ya, entonces esto va a generar un estado proinflamatorio. Acá también podemos ver algunas cosas. Básicamente la disfunción endotelial no solamente depende de un solo factor. Pueden ser factores desconocidos, factores genéticos también por predisposición. Tu padre tiene hipertensión, tú puedes tener hipertensión. Factores locales, lesiones locales, inflamaciones locales. O factores tradicionales de riesgo como los que les acabo de comentar. Esto acá podemos ver todas las consecuencias: ruptura de una placa, trombosis, vasoconstricción por deficiencia del óxido nítrico, inflamación crónica o lesiones vasculares y remodelamiento. Ahora vamos a ver lo que es la enfermedad cerebrovascular. Pero antes hay que hablar un poco de lo que es la circulación cerebral para poder ponernos en contexto. Entonces, para la irrigación, nosotros tenemos dos sistemas. Tenemos al sistema que proviene de la arteria carótida interna, de esta, y al sistema que viene de la arteria basilar, que es el sistema vértebro-basilar, ¿ya? El sistema que viene de la arteria carótida, o sistema carotidio también se llama, va a irrigar a nuestro encéfalo en el 80%. Mientras que la arteria basilar solamente va a irrigar en un 20%. Acuérdense que la arteria carotidia va a irrigar la parte anterior, ¿ya? Mientras que la basilar va a irrigar la parte posterior, ¿ok? Entonces, y acá vamos a tener lo que es el polígono de Willis. El polígono de Willis va a ser una estructura que se va a encontrar en la base del cerebro, como podemos ver acá, y que va a encargarse de brindar suministro de sangre de forma constante y adecuada. Va a ser como, a ver, como una estructura que interconecta arterias principales, como la carótida, por ejemplo, y esto permite que se pueda redistribuir muy bien el flujo de sangre en caso de que alguna de esas arterias principales se obstruya o reduzca su flujo, ¿ya? Va a estar formado por un anillo arterial, vamos a ver más cerca, y esta va a conectar distintas arterias.
Como por ejemplo, tenemos las arterias carótidas internas, que es la de acá, es más específico. Esta, como les digo, proviene de la parte anterior. O sea, básicamente, la carótida irriga esta parte y la basilar irrigaría la parte posterior del encéfalo, ¿ya? Entonces, la carótida se va a ramificar en las arterias cerebrales anteriores y las cerebrales medias, ¿ya? Y las arterias vertebrales se van a fusionar. Las arterias vertebrales son estas. Ya, las arterias vertebrales, las dos se van a unir para formar esta gran arteria. Y esta es la arteria basilar. Entonces, esta va a originar también arterias cerebrales posteriores. Y luego también tenemos las arterias comunicantes. Tenemos a la comunicante anterior y a la comunicante posterior. En cuanto a las funciones de la irrigación cerebral, vamos a tener aquí, por ejemplo, les puse los lóbulos. Tenemos a las cerebrales anteriores, que van a irrigar el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Entonces vamos a ponerlo de un color, lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Van a irrigar lo que son las arterias cerebrales anteriores. Por otro lado, las arterias cerebrales medias van a irrigar el lóbulo temporal, parietal y parte del frontal, pero básicamente estos dos. Un poquito de esto. Entonces acá serían las arterias cerebrales medias. Y por último, las arterias cerebrales posteriores van a irrigar lo que es el lóbulo occipital y al cerebelo de acá abajo. Arterias. Ok, entonces como para que se ubiquen un poco, más o menos qué arterias importantes irrigan cada parte del lóbulo. Entonces, como podemos ver, el polígono de Willis va a ser muy importante para garantizar una adecuada irrigación cerebral, ya que conectan las arterias principales. Pero dentro de este sistema vascular también es importante considerar lo que es estructuras relacionadas al flujo sanguíneo, pero en la base del cráneo, como por ejemplo esto, el seno cavernoso. Esto va a ser un plexo venoso ubicado a cada lado de la silla turca, donde vamos a encontrar la glándula hipófisis, por ejemplo, en la base del cráneo. Y este seno cavernoso va a ser atravesado por varias estructuras muy importantes y sobre todo vitales. Por eso es un punto anatómico crucial de saber. Entonces, las estructuras arteriales son estas. Acá, acá. Estas, ¿qué cosas van a hacer? Las arterias carótidas internas. Luego, en los nervios craneales que pasan dentro del seno cavernoso, van a ser el nervio abducens o motor ocular externo. Si yo digo dentro del seno, me refiero a estos de acá. Esto se le considera dentro del seno y esto en la parte lateral del seno. Ya, entonces tenemos acá al nervio abducens o motor ocular externo. Luego en la parte lateral ya del seno vamos a tener a tres nervios importantes. Vamos a ir desde más arriba. Tenemos al nervio oculomotor, es el par 3. Tenemos al nervio troclear. Y por último tenemos a las ramas del trigémino. ¿Ya? Es el trigémino, es el par 5. Pero lo importante es que como vemos son dos ramas. Tendríamos a la rama B1 y a la rama B2. La más importante es la B1, que es la más característica, y vendría a ser la oftálmica, y la B2 es la maxilar. Ya.
Entonces, es por eso que es importante, quizás más adelante vamos a ver algunas alteraciones que afectan el seno cavernoso y vamos a poder identificar según, como vemos, hay nervios involucrados. Entonces, según eso, vamos a poder identificar la clínica de nuestro paciente y vamos a poder identificar, por ejemplo, qué lado del seno cavernoso está siendo afectado según los pares craneales que vemos afectados. Ahora sí. Vamos a ver lo que es el ACV isquémico, pero primero hay que recordar un poquito de fisiología de lo que son los valores normales a nivel del cerebro. Para eso puse acá los valores. Por ejemplo, el gasto cardíaco que se va al cerebro va a ser un 20%. Eso significa que va a ser un flujo de aproximadamente 50-60 mililitros por minuto por cada 100 gramos. ¿Ya? Entonces, ese es el flujo normal que tiene nuestro cerebro. También se debe tener en cuenta, por si acaso, la demanda de oxígeno que tiene nuestro cerebro, que es más o menos 3,5. De ahí también tiene cantidades de glucosa, más o menos 75 miligramos por minuto. Y teniendo claro ya estos valores, podemos hablar de cuándo tenemos un déficit, por ejemplo, de flujo sanguíneo. Entonces, como les digo, un flujo normal va de 50 a 60. Un flujo deficitario va de 20 a 40, ¿ya? Y más adelante, cuando este déficit disminuye aún más, ya podríamos pasar a lo que es un daño irreversible. Y esto ya es cuando el flujo sanguíneo cerebral baja por menos de 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Otro aspecto también importante para las clases posteriores va a ser lo que es la presión cerebral. Entonces, el tejido tiene la capacidad de poder mantener la presión constante como protección y su valor constante va a ser entre 50 a 150 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso también va a ser importante más adelante cuando veamos lo que es ACV hemorrágico. Entonces, para enfocarnos más en lo que es el ACV isquémico, nosotros sabemos que el ACV, accidente cerebrovascular, es una emergencia médica que va a ocurrir cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se va a ver interrumpido o reducido. Y esto va a generar daño directamente al tejido cerebral por falta de oxígeno y falta de nutrientes. Entonces, los ACV se van a dividir en dos cositas, en ACV isquémico y en ACV hemorrágico. El que vamos a ver ahorita es básicamente el ACV isquémico primero, ya más adelante veremos el hemorrágico. Entonces, el ACV isquémico, como su nombre lo dice, es isquemia, falta de oxígeno. Entonces, este más o menos representa el 80%, eso no se olvide, el 80% de los tipos de ACV. Es el más común. Ocurre cuando un vaso, acá tenemos nuestro vaso nosotros, cuando nuestro vaso que suministra pues, sangre a todo nuestro cerebro se bloquea. ¿Ya? Por ejemplo, acá un trombo. ¿Ya? Entonces nuestro vaso se bloquea por un trombo, un émbolo, por ejemplo. ¿Ya? Y esto causa reducción del flujo, porque puede que no lo bloquee totalmente, pero igual eso, así sea un bloqueo pequeño, disminuye el flujo de sangre a la zona y eso causa isquemia. Entonces, el ACV va a tener factores de riesgo. Pueden ser modificables y no modificables. Los no modificables, en verdad, son las cosas, pues, con las que uno nace. La edad, recuerden, mientras más incrementa la edad, más riesgo hay de tener un ACV isquémico. La raza, el género, historia familiar, genética. Mientras que los factores que son modificables, uno de los más importantes es la hipertensión. Ese es el más importante factor de riesgo. De ahí tenemos los ataques isquémicos transitorios, los strokes ya antiguos, la presencia de aterosclerosis, tener diabetes, tener dislipidemia, síndrome metabólico, fumar, consumir alcohol también es muy importante, ser obeso. En el caso de la hipertensión, esta va a contribuir al ACV isquémico porque daña progresivamente, o sea, a través del tiempo, a las arterias cerebrales y sobre todo que van a alterar mecanismos que van a regular el tono vascular.
Entonces, esas alteraciones no solamente van a predisponer que hayan eventos trombóticos, sino que también va a generar dificultad para que nosotros podamos autorregular el cerebro. Porque como les digo, el cerebro autorregula su volumen, su presión, etcétera. Entonces, si se rompe esta autorregulación, se va a incrementar la susceptibilidad del cerebro a, pues, a pasar por isquemias en situaciones que se reduzcan el flujo. Y básicamente, ¿cuál es el impacto de la hipertensión en el riesgo de tener un ACV isquémico? Tenemos a estos factores: aterosclerosis, hiperplasia endotelial, microangiopatías y mayor riesgo de trombos. La aterosclerosis porque la hipertensión va a generar daño endotelial crónico. Y esto va a promover a la formación de placas. Como les digo acá, tenemos mi vaso sanguíneo, mi placa de ateroma. Entonces, esta formación de placas en las arterias cerebrales va a ser peligrosa porque puede generar pues estenosis, ruptura y así generándose trombos, etc. En el caso de la hiperplasia endotelial, la presión elevada va a estimular a que mi endotelio no se mantenga como una capa delgada, sino que va a engrosar también las paredes arteriales y va a generar una hiperplasia de la capa media de los vasos sanguíneos y también fibrosis de la capa íntima, de la masa interna. Entonces así, mi vaso va a tener menos elasticidad y va a tener menos diámetro. Entonces esto también va a generar menos flujo sanguíneo. Entonces va a aumentar la probabilidad de un isquemia. Por eso la hiperplasia endotelial. En el caso de la microangiopatía hipertensiva, en las arterias que son más pequeñitas o algunas arteriolas del cerebro, la hipertensión crónica puede generar lo que es la lipohialinosis. Esto no se olviden porque también lo vamos a ver más adelante. Lipohialinosis en las arterias pequeñas, que es la acumulación de material hialino en las paredes. Este material hialino va a alterar también la perfusión y va a favorecer, por ejemplo, los infartos lacunares. Más adelante vamos a ver también eso. Y el incremento del riesgo de tener trombos. ¿Por qué? Porque la hipertensión va a incrementar la inflamación vascular y esto va a activar las plaquetas y las plaquetas, o sea, el exceso de plaquetas va a favorecer la formación de trombos, especialmente, sobre todo, en las arterias que ya han estado dañadas previamente por ejemplo, una aterosclerosis, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? A ver, espera un momento, no puedo ver los mensajes. Sí, todo claro. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la cascada isquémica. ¿Ya? Acá presten mucha atención. Entonces, esta imagen va a ser la cascada isquémica que va a explicar los procesos que van a ocurrir cuando nuestro cerebro tiene un flujo insuficiente de sangre, como el caso de un ACV isquémico, obviamente. Primero viene el inicio del problema, ¿ya? Nos dedicaríamos acá, la parte inicial. Aquí lo que va a ocurrir es un desbalance en el flujo sanguíneo cerebral y las demandas metabólicas. Hay menos flujo de lo que nuestro cerebro necesita. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué es lo que sucede? Nuestras neuronas no reciben suficiente oxígeno, ni tampoco glucosa, entonces no pueden funcionar correctamente. En condiciones normales, esto ténganlo en cuenta, porque vi que vienen preguntas de esto. En condiciones normales, vamos a tener lo que es el glutamato, el famoso glutamato. ¿Qué tiene que ver el glutamato aquí? Pues el glutamato va a ser liberado por las neuronas al momento de la sinapsis para poder transmitir las señales ahí en el cerebro. Pero luego de que, ok, ya transmitimos las señales, ya hubo sinapsis, entonces este glutamato pasa a ser eliminado. Se elimina del espacio extracelular por medio de los astrocitos, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay isquemia a nivel del cerebro? Cuando hay isquemia, la falta de oxígeno y energía provocan que haya una falla
¿ya? Entonces, falla en la bomba de transporte de sodio-potasio y esto también genera disminución en la función de transportadores del glutamato de los astrocitos. Entonces, ya ver, vamos a ver. Normalmente entonces le digo, el glutamato es producido por las neuronas, luego de que lo usan, lo utilizan para la sinapsis, lo van a eliminar por medio de los astrocitos. Pero cuando hay isquemia, fallan las bombas, fallan los transportes o las bombas transportadoras, y eso genera que haya una acumulación de glutamato a nivel extracelular. Y ahora vamos a ver por qué es importante o por qué esto es peligroso. En cuanto al metabolismo anaeróbico, porque lo que estábamos viendo básicamente también es esto. Como le digo, cuando hay un desequilibrio, me voy a ir a dos cosas, dos consecuencias, al metabolismo anaeróbico, que ahorita vamos a ver, y a la falla eléctrica, que es básicamente lo que hemos visto, que falla la parte iónica, como por ejemplo la bomba que les digo sodio-potasio, esta, y esto va a generar acumulación de glutamato, pero también influjo de calcio, ¿ya? Pero a ver, vamos a pasar con lo que es el metabolismo anaeróbico. En el caso de que todavía haya glucosa disponible en el cerebro, las células van a intentar producir energía utilizando un metabolismo anaerobio, es decir, sin oxígeno. Entonces, cuando se intenta producir este metabolismo, ¿qué vamos a generar? Ácido láctico. El ácido láctico va a generar acidosis láctica. Esto quiere decir que va a aumentar la acidez en la célula y esto va a dañarla, obviamente. Además que, ojo, que cuando hay exceso de lactato, esto de aquí es neurotóxico para las neuronas. Ya. Entonces, por este medio del metabolismo anaeróbico tenemos acidosis láctica. Por el otro medio teníamos la falla eléctrica, falla de iones, falla de la bomba sodio-potasio y influjo de calcio. Entonces, sin suficiente energía, como les digo, fallan las bombas y el potasio saldría de las neuronas y acá volvemos al glutamato acumulado. Este glutamato acumulado va a generar que se activen de forma excesiva los receptores postsinápticos del glutamato. ¿Estos receptores cuáles son? El NMDA y el AMPA. ¿Ya? Estos van a permitir que pase esto. Entonces, estos canales se van a activar y van a permitir que haya un exceso de entrada de iones calcio a través de los receptores NMDA y a través de los receptores AMPA va a entrar lo que es el sodio. ¿Qué vas, o sea, o por qué es importante, o por qué es peligroso, básicamente, que haya un exceso de calcio dentro de la célula? Porque esto genera activación de enzimas que son dañinas, como por ejemplo la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 degrada fosfolípidos de la membrana. Por ejemplo, también, aparte de la fosfolipasa, tenemos a las endonucleasas, que también dañan, pero en este caso dañan lo que es el ADN, o las proteasas, que van a romper las proteínas. Entonces, básicamente, el exceso de calcio dentro de la célula va a generar daño de membrana, daño del ADN, daño de las proteínas, o sea, daño en las organelas, sobre todo a nivel de la mitocondria. Y si afecta a la mitocondria, va a ocurrir un desbalance de energía. Se van a abrir poros que van a liberar proteínas que son proapoptóticas, por ejemplo. Entonces acá estas proteínas proapoptóticas son muy importantes porque mencionaríamos a lo que es el citocromo C. Y el citocromo C es peligroso, vamos a llamarlo así, porque va a ser un desencadenante que va a activar lo que son a las caspasas. Y las caspasas
van a ser las que inicien el proceso de apoptosis, o sea, de muerte celular. También, por ejemplo, tenemos que el influjo de calcio en exceso va a generar la liberación de ácido araquidónico, ¿ya? El ácido araquidónico se va a metabolizar en dos vías, en las vías de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Ambas vías que producen radicales libres. Y nosotros ya vimos que los radicales libres dañan la célula por estrés oxidativo. Entonces, esto igual genera daño celular, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Si se dan cuenta, no es un solo factor, no es una cadena simplemente lineal, sino que pues ocurren varias cosas. El metabolismo anaeróbico me genera acidosis láctica, no se olviden la acidosis láctica, el lactato es neurotóxico y eso también me causa entonces daño neuronal. Por otro lado, fallan las bombas de sodio y potasio, entonces hay un influjo de calcio. Esto genera enzimas dañinas a la fosfolipasa, a la endonucleasa, a las proteasas, dañan el organismo de la célula y también se produce ácido araquidónico que por sus vías de degradación generan a los peligrosos y dañinos radicales libres. Entonces, básicamente sería eso lo que es la cascada isquémica. Luego, con respecto a la clasificación TOAST, vamos a ver que la clasificación TOAST es la clasificación por la que se dividen las causas básicamente de lo que es un ACV isquémico. Tenemos como primer punto a la aterosclerosis de vasos grandes, al cardioembolismo, a la oclusión de vaso pequeño, a las enfermedades vasculares de origen determinado y a las de origen indeterminado. Cuando yo llevé fisiopatología, básicamente me estuvieron preguntando por esta, porque supongo que es la más confusa. Te ponen casos clínicos como para que te digan que un paciente tiene hipertensión, como que también tiene aterosclerosis o que también tiene cardioembolismo. Entonces te ponen que el paciente tiene dos cositas. Entonces por eso es importante saber que cuando es de etiología indeterminada, va a cumplir estos tres criterios. Que tiene más de dos etiologías potenciales, que al evaluar al paciente ha sido negativo, o sea, no hemos encontrado nada. O por último, que la evaluación que se le ha hecho al paciente fue incompleta. Ya, entonces apréndanse eso para que ustedes sepan distinguir cuándo es una enfermedad vascular cerebral de etiología indeterminada. Ahora vamos a ver lo que es el stroke isquémico. Entonces el stroke isquémico, el ACV isquémico, vamos a dividirlo en dos grandes grupos, en lo que es enfermedades de vasos grandes o enfermedades de pequeños vasos. Como ustedes pueden ver acá, en rojito, la enfermedad de grandes vasos es la primera causa de infarto cerebral porque se da en un 40%. Y aquí, ¿quién es su principal causa? No se olviden jamás, esta es para toda la vida. Aterosclerosis. Esa es la principal causa de enfermedad de vasos grandes. Y esta se puede dividir en dos, a nivel extracraneal o a nivel intracraneal. Como ven, la más común es a nivel extracraneal. Mayormente, no sé si les pregunten esto, pero se diferencian también en cuanto a qué personas son más predispuestas a que les dé esto. A nivel extracraneal, generalmente se ve en los varones que son caucásicos y o sea, se asocian más a que estos varones tengan hiperlipidemias o enfermedades coronarias. En contraste con el stroke intracraneal, es más común en mujeres hispanas y se asocia más que nada a la hipertensión, al síndrome metabólico y a la resistencia a la insulina.
Ya, esas podrían ser las diferencias y quizás por ahí les pueden preguntar. Por último, en la enfermedad de pequeños vasos, esta no se va a mencionar mucho, como les digo, es bien rara, pero ya más adelante vamos a ver cuáles vendrían a ser los casos de enfermedades de pequeños vasos. Entonces, como les digo, la aterosclerosis es el principal o la principal causa de enfermedades de grandes vasos, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de la aterosclerosis, porque igual más adelante hay una clase específica de aterosclerosis, así que acá vamos a ver una introducción. Más que nada se asocia a personas que tienen más de 50 años y que tienen factores de riesgo, como por ejemplo hipertensión, diabetes, tabaquismo u obesidad. Estos factores de riesgo van a generar daño en el endotelio, como vimos en la primera diapositiva. Esto va a generar que haya una acumulación de lípidos, colesterol, células inflamatorias, y esto que va a generar a la famosa placa aterosclerótica, ¿ya? Y esta placa aterosclerótica va a tener efectos. Como sabemos, nosotros tenemos acá nuestro vaso, por donde pasa el flujo, o tranquilo, pero de pronto, por acumulación de grasa, se forma una placa. Entonces, esta placa, si se dan cuenta, mi diámetro antes era todo esto, y ahora mi diámetro está más pequeño. Entonces, esto va a causar un estrechamiento de las arterias, o también llamada estenosis. Es decir, que el vaso se reduce de diámetro, y esto limita el flujo sanguíneo. Otra cosa que puede causar es la turbulencia del flujo sanguíneo. Como les digo, normalmente el flujo viene a ser así, laminar. Sin embargo, como hay, pongámosle una obstrucción en la pista, ya no van a pasar los carros así directamente, de forma laminar, sino que se van a chocar con el bulto, con la obstrucción, o lo van a tratar de rodear y esto va a generar un flujo turbulento. Y esto va a generar daño, pues, ¿no? En el endotelio. Y también puede predisponer a la formación de un trombo, o incluso hasta despegarse, esto da con despegarse e irse por ahí. Ya. En el caso de la formación de un trombo, más que nada se da en lo que son las placas inestables. Ya tenemos una placa que va de años, 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 y por estrés mecánico, por ejemplo, no solo tiene una placa aterosclerótica, sino que también mi paciente es hipertenso. Entonces, a pesar de la placa, encima tengo hipertensión, o sea, flujo turbulento, o sea, estrés mecánico. Este estrés mecánico, ¿qué me genera? Me puede generar que haya una ruptura de mi placa. Si mi placa se rompe, va a exponer su contenido lipídico, porque recuerden, la placa estaba hecha de colesterol, básicamente. Y también está hecha de factores tisulares, para que pueda mantenerse en forma de placa. Entonces, acá se va a activar la coagulación, porque cuando con este colesterol o colágeno también que está formando el trombo, va a tocar la sangre, se van a activar los factores de coagulación y esto va a generar la formación de un trombo. El trombo puede, ya, póngase de aquí, sale lo que es un trombo y el trombo puede pegarse a una arteria más pequeña y así obstruir localmente o si no, un pedacito se desprende y viaja, 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 por ejemplo, a una arteria, no sé, imaginemos acá tenemos el corazón, por acá tiene una arteria pequeña, y el trombo justo decide viajar acá. Cuando es un trombo viajero, vamos a llamarlo así, se le va a llamar émbolo, ya no trombo, no se olviden de eso. Y acá puede causar una embolia por émbolo, ¿no? Y también obstruye el vaso. Normalmente las áreas más afectadas de la aterosclerosis van a ser la carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria basilar. En general, lo que ustedes deben saber es que normalmente la aterosclerosis, ¿qué afecta más? Afecta las bifurcaciones.
bifurcaciones. Todas las partes, por ejemplo, en el polígono de Willis, donde ustedes ven así, bifurcaciones así, en esas bifurcaciones es donde mayormente se forman estas placas. Ya, entonces básicamente eso fue todo lo que es grandes vasos, porque solamente mencionan lo que es la aterosclerosis como principal causa. Y en cuanto a la enfermedad de pequeños vasos, que pues son menos comunes, estas van a incluir vasos sanguíneos, por ejemplo, estos de acá. Sí sería importante que se aprendan cuáles son los vasos que se ven afectados en la enfermedad de pequeños vasos. Son las arterias lentículo-estriadas, a las tálamo-perforantes, a las arterias penetrantes y a las arterias paramedianas de la basilar. ¿Ya? La característica que vamos a reconocer para diferenciar una enfermedad de grandes vasos es que esta no tendrá área de penumbra, así como vemos acá. Se verá. Ya. No hay zona de penumbra cuando hay un infarto de pequeños vasos, porque como en los grandes vasos, nosotros podemos encontrar ramas colaterales, ¿no? Por ejemplo, la carótida, eso tiene ramas colaterales, por las que si se tapa mi carótida, la sangre todavía puede fluir por las ramas colaterales. Sin embargo, en la enfermedad de pequeños vasos, esos vasos ya son pequeños y no tienen ramas colaterales. Por lo tanto, no va a haber un área de penumbra, es decir, un área salvable donde todavía haya pues, un poco de oxigenación. No, simplemente se va a tapar todo esto y todo ese área que se supone que va a estar irrigada por esta arteria se va a isquemizar, se va a infartar. Dentro de este tipo de ACV tenemos al famoso infarto lacunar. Es muy conocido el infarto lacunar. Recuerden, ¿cuáles son las características del infarto lacunar? Esto sí lo preguntan. Sí, he visto bastantes preguntas sobre el infarto lacunar, sobre todo. Importante, mide menos de 15 milímetros. Ya. Ocurre por la oclusión de arterias perforantes profundas. Y los pacientes que tienen infartos lacunares tienen síndromes lacunares, que pueden ser puramente motores o puramente sensitivos, dependiendo de la ubicación, ya que pueden afectar al tálamo, a los ganglios basales, a la cápsula interna y al puente o hasta la protuberancia. Tenemos estos de acá: infarto motor puro, sensitivo puro, ataxia hemiparética y disartria o mano torpe. Estos son los síndromes lacunares a raíz de un infarto lacunar, no se olvida. El infarto motor puro va a haber compromiso de la cápsula interna o del puente, y el paciente, ¿qué cosa va a tener? Va a tener una hemiparesia contralateral. En el caso del infarto sensitivo puro, básicamente hay afectación de lo que es el tálamo, ¿ya? Y aquí se va a afectar la sensibilidad superficial. Ya, eso es lo que más que nada se va a afectar. Y en la ataxia hemiparética va a haber afectación del puente o de la cápsula interna. Y en el caso de la disartria o mano torpe, la lesión va a ser en la base del puente varolio. Algo muy importante que deben saber y acordarse es que en un infarto lacunar no hay afectación de las funciones corticales, ni tampoco de las funciones mentales superiores. Como les digo, es un infarto chiquitito, ¿ya? Que sí va a tener consecuencias, pero no tanto como un infarto de verdad, un ACV de arteria media, de arteria posterior. Entonces, no se van a afectar las funciones corticales ni las mentales superiores. Por eso es que no vamos a ver un paciente con afasias, con problemas de habla, pues, ¿no? Afasias de Broca, afasias de Wernicke, hemianopsias, también no va a tener esta afectación de lo que es el lenguaje, la atención,
¿no? Ese tipo de cosas se van a mantener conservadas. ¿Y cuál es la principal causa de mi infarto lacunar? La lipohialinosis. Otra causa pueden ser los microteromas también, pero básicamente el más importante es la lipohialinosis. Esto va a ser el engrosamiento de las paredes arteriales, pero por factores como por ejemplo la hipertensión crónica, ¿ya? Y lo importante es que estos pacientes, por eso les puse un check acá, estos pacientes tienen un pronóstico muy bueno, ¿sí? A comparación de los otros infartos. No se olviden también acá la afectación, dónde es que afecta, tálamo, ganglios, cápsula, puente, protuberancia. Ahora vamos a ver lo que es el cardioembolismo. El cardioembolismo representa básicamente el 30% de los infartos y generalmente se asocia a la fibrilación auricular. Por eso les puse esa imagen. En mayores de 60 años. Entonces, como ya habíamos mencionado, que el mayor flujo es de la circulación, perdón, que más flujo viene de la circulación anterior, ¿no? Casi claro, nuestra arteria carótida irriga el 80% básicamente. Entonces, más viene flujo de la parte anterior. Entonces, es más probable que se dé un infarto a este nivel, a nivel anterior. Los tipos de émbolo, porque como vemos es cardioembolismo, significa que, por ejemplo, a nivel del corazón, nosotros teníamos un trombo, por ejemplo, y este trombo se desprendió de la pared arterial y decidió viajar, 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 viajar y llegar al cerebro. Por eso es cardioembolismo. ¿Y qué tipos de cardioembolismo hay? Hay el tipo fibrino hemático, plaquetario, vegetaciones valvulares infectadas por alguna infección, células tumorales en caso de que haya mixomas, pero el más frecuente es este, el de tipo eritrocitario. Un paciente con cardioembolismo puede tener una clínica muy marcada, es decir, ¿cómo podríamos reconocer a un paciente con cardioembolismo? Por ejemplo, al inicio tiene un déficit súper fuerte, súper intenso, ¿ya? Entonces tiene, no sé, por ejemplo, pérdida de conciencia, está desorientado. El déficit va a ser máximo al inicio. Con el tiempo, va a empezar a recuperarse. ¿Por qué? Porque los émbolos eritrocitarios, que son los más frecuentes, ¿qué les pasa? Estos se resuelven o se lisan muy fácilmente, ¿ya? Entonces, como les digo, cardioembolismo, los más famosos o los más conocidos, más comunes, los eritrocitarios, y estos me generan una clínica muy impactante, muy máxima al inicio, pero luego el paciente se recupera porque el émbolo se lisó o el émbolo se resolvió. Entonces esa área que está en penumbra se vuelve a irrigar. Sin embargo, los vasos sanguíneos que van a estar dañados pueden en algunos casos no soportar este aumento súbito de fluido. Como les digo, tengo acá mi vaso y he estado tapado por un émbolo. Pero ok, el émbolo se lisó, se resolvió. Y eso genera que de lo que estaba tapada esta arteria, entre flujo sanguíneo, así, de forma de pronto. Entonces, muchas veces estas arterias, estos vasos sanguíneos, que ya están debilitados incluso por la hipertensión, por las grasas, por la disfunción endotelial, no soportan este aumento súbito del flujo. Y esto puede generar que de un cardioembolismo me pueda pasar a una hemorragia, ¿ya? Entonces tiene transformación hemorrágica. Los factores que son importantes para yo saber qué tanto factor, o sea, qué tanto riesgo de conversión hemorrágica tiene, es el tamaño del infarto, tamaño del infarto, porque los infartos, mientras más grande, más probabilidad. El uso de trombolíticos también o anticoagulantes.
porque estos medicamentos van a aumentar el riesgo a interferir en los mecanismos de coagulación. La hipertensión arterial también no controlada, por ejemplo, ya que la presión elevada puede generar un estrés adicional incluso del que ya tiene nuestro vaso, y esto lo debilita y favorece el tiempo prolongado de isquemia. Mientras más tiempo mi vaso esté tapado, mayor va a ser el daño de los vasos y el riesgo de hemorragia al momento de restaurar el flujo. Y por último, la edad avanzada y las comorbilidades. También es muy importante. Mientras más edad, más peligroso. Hmm. Otras causas que pueden determinar también pueden ser la disección carotidia. Y esto de acá, más que nada, va a ser una lesión a nivel de la pared de la arteria carótida, por eso es disección carotidia, mayormente de la carótida interna, donde va a ocurrir una separación entre las capas. Ustedes saben que las arterias tienen dos capas, ¿no? La capa íntima, la media, así. Entonces va a ocurrir una separación entre las capas de la arteria y esto va a permitir que la sangre se filtre entre capas. Filtre entre capas. Entonces, esto va a generar un hematoma intramural, es decir, dentro de la pared. Entonces, con disección carotidia, acuérdense, hematoma intramural, ¿ya? Y esto puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro por estenosis, por ejemplo. La disección aórtica, bueno, carotidia, perdón, es una importante causa del ACV, pero, ojo, en personas jóvenes, ¿ya? Entonces, básicamente cuando hablamos de disección carotidia, hablamos de un ACV, pero en personas jóvenes, más que nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya nuestro vasito con nuestro hematoma ahí, dentro de nuestras capas del vaso. Y ahí está tranquilo. Sin embargo, los pacientes jóvenes, por ejemplo, sufren algún trauma, puede ser un trauma mayor o un trauma menor, por ejemplo, se golpean directamente en el cuello, que por ahí está la carótida, y ese hematoma se rompe, ¿ya? Entonces hay disección carotidia. O, por ejemplo, movimientos bruscos del cuello durante actividades físicas, mueve muy fuerte el cuello, pero el hematoma se rompe. Por predisposición genética también. Entonces, esto puede debilitar, por predisposición genética, el paciente puede tener debilitados los vasos, básicamente, o también por infecciones, pero ya es más raro. Básicamente es por traumas que puede ocurrir esta disección carotidia. Y luego también mencionan en las PPTs el CADASIL. Quizás nunca la hayan escuchado, pero igual las menciono por acá. Va a ser una enfermedad genética básicamente que va a afectar a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. Entonces el CADASIL afecta pequeños vasos. Esto es lo único importante que tienen que saber, que afecta a pequeños vasos, que es una enfermedad genética. Como es una enfermedad genética, es causada por mutaciones en el gen NOTCH3, ¿ya? Eso. ¿Y qué es lo que me va a causar en el paciente como para que yo pueda distinguir? Ah, ok, es un casi. Es porque mi paciente va a tener migrañas, va a deteriorarse su nivel cognitivo y va a tener demencia. ¿Ya? Entonces, eso sería pues ya acá. Y empezamos con lo que son los síndromes clínicos. ¿Ya? Los síndromes clínicos vamos a tener que va a ser la clínica, van a ser los hallazgos clínicos que vamos a tener nosotros al momento de detectar un ACV isquémico, por ejemplo, de arteria cerebral anterior, media, posterior. Así es como nosotros vamos a orientar nuestra idea de que, ok, veo un paciente con tal característica. Yo creo que es una arteria cerebral, no sé, media. Yo creo que es la arteria cerebral posterior. Entonces, ya. Iniciando con la arteria cerebral anterior, acá está. Acá la imagen está muy chévere porque señala que la anterior está con naranjita, entonces vendría a ser todo esto.
Toda esta zona acá. Toda esa zona vendría a ser la anterior. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a ver en mi paciente? Lo más importante y que te vas a preguntar sí o sí es esto. Voy a ver a mi paciente con hemiparesia crural, es decir, abajo, o sea, la parte inferior, crural, contralateral. O sea, debilidad en las piernas, pero contralateral. Por ejemplo, tengo mi lesión en el lado derecho. Lo que voy a ver es debilidad de mi pierna izquierda, contralateral. Otra cosa que podemos ver es abulia, o sea, desinterés, falta de motivación. Incontinencia urinaria también podría ser importante. Y desviación de la mirada contralateral. Pero los más importantes es hemiparesia crural, incontinencia urinaria. Luego vamos a ver lo que es la media. La media está de rosadito. Acá podemos verla. Acá. Y la media es esto. ¿Qué es lo importante de la media? La hemiparesia faciobraquial. Eso no se olviden. Faciobraquial. Es decir, facio de facie cara, braquial, brazo. Hay debilidad contralateral predominante en cara y brazo. Es decir, tengo una lesión al lado izquierdo, voy a tener debilidad de mi cara derecha, en mi cara derecha y de mi brazo derecho. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y también que a nivel de lateral media también vamos a ver afectación de las sensaciones, de la sensibilidad. Hay pérdida sensorial. En mi negligencia también podría ser, que es básicamente falta de atención del lado contralateral. O sea, no recibes estímulos, no le prestas atención, básicamente como que desapareciera la mitad de tu visión. Y por último, lo que es la arteria cerebral posterior. Vamos a hacer un poquito más rojitas, todo esto. Esta posterior, lo importante y lo característico que es la cuadrantanopsia contralateral. ¿Qué es la cuadrantanopsia? Es la pérdida de la visión en el campo visual. Una pérdida de visión en nuestro campo visual. Pero ojo que, por ejemplo, en preguntas he visto que pone acá, respeta la mácula. Entonces, si te dicen paciente que tiene cuadrantopsia contralateral que respeta la mácula, ¿de qué ACV sospecharía? O sea, el ACV ¿qué arteria estaría afectando? Posterior, anterior o medio. Posterior. Paciente con afectación a nivel facio-braquial y no sé, y pérdidas de la sensibilidad. Ok, ¿qué afecta la media? Y así. O sea, básicamente las preguntas de esta parte de acá vendrían a ser casos clínicos, básicamente. Ahora vamos a ver lo que son los síndromes vulvares. Los síndromes vulvares tenemos acá, sí, dos nada más que mencionan en la teoría, que son el síndrome de Wallenberg, vendría a ser este, y el síndrome de Degenire o vulvar medial. Síndrome de Wallenberg, o también llamado vulvar lateral. ¿Qué es lo que vamos a ver en este síndrome? Mi paciente va a tener pérdida de dolor y de la temperatura contralateral. Va a tener ataxia del brazo y pierna ipsilateral, es decir, del mismo lado de la lesión. Pérdida del dolor de la temperatura de la cara ipsilateral. Pero básicamente, yo que estuve leyendo, pues, junto con los síndromes mesencefálicos que más adelante vamos a ver y los otros, pueden confundirse quizás. Yo les diría que para recordar o para diferenciar quizás en un caso clínico lo que te pueden poner es esto. Que haya afectación del nervio vago, que es el 10, y el nervio glosofaringeo, que es el noveno.
El nervio 10, ¿qué es lo que me causa o qué es lo que voy a ver en mi paciente? Va a ser náuseas. Y el glosofaringio me va a generar disfagia. Eso va a ser lo más representativo de este síndrome de Wallenberg, ¿ya? Porque también vemos hasta el signo de síndrome de Horner, que por eso vemos esta imagen de acá. Ese sería síndrome de Horner. Vemos tosis, que es el párpado medio caído, y acá lo veo caído. Anhidrosis, que falta de sudor, acá no veo sudor, acá sí. No hay sudor, miosis, miosis. Entonces, no sé, esto parexia. Ese sería lo que es el síndrome de Horner. Casa síndrome de Horner, visión doble, mareos, dizziness, y bueno, pero como les digo, fácil, fácil, lo que más le preguntan es que tenga náuseas y disfagia, y ya con eso sacan que es un síndrome de Wallenberg. Porque más adelante todos creo que tienen pérdida de dolor y temperatura con el lateral y lo mismo. Entonces, luego para hablar del síndrome de Degenire o también vulvar medial, es más que nada, ¿qué cosa? Sensitivo. No se olviden, es más que nada sensitivo. Aquí va a haber debilidad del brazo y pierna contralateral a la lesión, pérdida de la vibración, desviación de la lengua hacia un lado. Y esto creo que yo es lo más importante, ¿no? ¿Qué nervio involucra al nervio hipogloso? El hipogloso es el que se involucra en la lengua. Por eso vemos esto. Quizás para que ustedes se acuerden, síndrome de Degenire. ¿Qué cosa veo? Nervio hipogloso afectado. Entonces vamos a ver a la lengua, como vemos acá. La lengua va hacia el lado de la lesión, o sea, ipsilateral. Estoy lesionado en el lado derecho, mi lengua va a ir desviada hacia el lado de la lesión, hacia el lado derecho. Luego, en el caso de los síndromes mesencefálicos, tenemos al síndrome de Weber o medial, síndrome lateral o síndrome de Parinaud o dorsal. El de Weber, perdón, lo más importante es la debilidad del brazo, pierna y cara contralateral. ¿Ya? Y también podríamos ver que, pero esto ya lo comparte el de Weber y el síndrome lateral. Estos dos comparten una cosa que es la afectación del nervio oculomotor 3. ¿Por qué? Porque mi ojo va a tener una mirada hacia abajo y hacia afuera, ¿ya? Y va a tener una dilatación de la pupila que no va a responder a la luz. Entonces, entre estos dos, esto va a ser lo característico. Esto lo tienen ambos. Desviación hacia afuera y hacia abajo y la pupila no reactiva, no responde a la luz. En el síndrome lateral, lo llamativo vendría a ser una ataxia y temblor del lado contralateral. Esto también no se olviden, ya no sería debilidad como en la medial. Y por último, el síndrome de Paulin-Out o síndrome dorsal. Este sí es más fácil porque hay parálisis de la mirada hacia arriba. Entonces eso ya es lo característico, ¿no? Tres síndromes más. Sí, ya. Tres síndromes más son los síndromes pontinos, ¿ya? Los pontinos pueden ser lateral, medial o ventral. El pontino lateral, vamos a ver debilidad muscular facial ipsilateral, o sea, del mismo lado de la lesión. Así es como yo lo diferenciaría del síndrome de Wallenberg, por ejemplo. Porque aquí en el Wallenberg, ese si se acuerda, hay pérdida del dolor o de la temperatura, pero a nivel contralateral, ¿no? Ya, por eso. En el lateral entonces tenemos la debilidad muscular facial del mismo lado y lo característico de este síndrome pontino lateral vendría a ser esto de aquí. La caída de la comisura labial. Y acá vemos que hay afectación del nervio facial. Muy bien. Entonces, eso es para que lo diferencien. En la parte del pontino medial, lo característico vendría a ser la parálisis del nervio abducen. ¿Y esto qué me causa? Me causa esto, la desviación del ojo hacia adentro, como acá.
Mi ojo va a estar mirando hacia adentro. Y por último, en el síndrome pontino ventral, también se le llama lock-in. ¿Y por qué? Aquí va a ser muy fácil diferenciarlo porque aquí va a haber afectación de la arteria basilar y va a haber destrucción bilateral de los tractos córtico-espinales, de los córtico-pontinos, córtico-vulvares, o sea, destrucción bilateral de todo. Entonces, es por eso que mi paciente va a tener esto, cuadriplejía, ¿ya? Y lo único que va a poder preservar mi paciente son sus movimientos oculares y su parpadeo. O sea, lo único que va a poder es mover los ojos y parpadear. Por eso también le llamamos lock-in. Es como que el paciente está em, encarcelado en su cuerpo y solamente puede mover los ojos y parpadear. ¿Ya? Entonces, síndrome ventral, cuadriplegia, síndrome medial, parálisis del nervio abducens, o sea, mirada desviada hacia adentro, y síndrome de Pontino lateral, debilidad muscular facial con caída de la comisura labial. Luego vamos a ver lo que es el ataque isquémico transitorio. Un ATI también se le llama. Va a ser una pérdida breve de la función cerebral por una interrupción temporal y breve del flujo sanguíneo en cierta parte del cerebro. Pero recuerden que esta ATI no va a causar daño cerebral permanente. Sus síntomas son muy similares a un ACV normal, pero se van a resolver en poco tiempo. Normalmente estos ATI se resuelven a las 24 horas más o menos. ¿Y por qué es importante echarle un ojo a un ATI? Porque es un factor de riesgo, es un precursor a que mi paciente tenga un ACV importante. Por eso las personas que sufren de un ATI o AIT tienen un mayor riesgo de tener un ACV en los próximos 30 días. Entonces, por eso se les considera también como una señal de advertencia, como para estar chequeando al paciente. ¿Cuáles pueden ser las causas de este infarto transitorio? Pueden ser trombos, por ejemplo, un coágulo se desplaza y bloquea temporalmente la arteria. Ya, un AIT. Placas ateroscleróticas también, problemas en la circulación sanguínea, como por ejemplo hipertensión, diabetes, tener colesterol alto. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Es muy importante para el diagnóstico nosotros tener un buen examen físico, evaluar bien al paciente, su grasa abdominal, por ejemplo, sus hábitos alimenticios, evaluación neurológica también. Y en cuanto a los exámenes de ya imágenes, podríamos hacer una tomografía o una resonancia. El tratamiento, ustedes saben, como les estoy diciendo, el AIT es un evento temporal, o sea, un evento que dura menos de 24 horas, pero se debe tratar de inmediato para que podamos reducir la probabilidad de que el paciente tenga un ACV más adelante. ¿Y cómo es que yo trato un ACV isquémico? Entonces es importante que lo sepan. Básicamente, no sé si les pregunten tanto sobre esto, porque esto lo van a preguntar más adelante. Pero si se aprenden esto, genial, chicos, porque lo van a ver hasta Medicina 3. Y se los repiten y se los repiten toda la vida. Entonces, el tratamiento de la ACV isquémica. El objetivo va a ser recanalizar y reperfundir, ¿ya? Entonces debemos tener en claro esto de acá. ¿Qué cosa? Tenemos que saber que el core, ¿qué es el core? Es el núcleo, es el centro del infarto. Esta zona, importante, no es salvable. El core no va a ser salvable. El área de penumbra. El área de penumbra es del core lo que le sigue, una pequeña área. Esta área sí es salvable. Y luego la parte que es zona de oligoemia. Este es un nuevo término que en verdad en mis tiempos creo que no me enseñaron. Pero bueno, ahora lo menciona. Y la oligoemia, que también se le llama oligoemia benigna, es cuando la perfusión está disminuida, pero no hay riesgo de infarto. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver perfusión disminuida, pero sin riesgo de infarto, no se olviden. Entonces,
Una vez que nosotros ya detectamos cuáles son las zonas del infarto, etcétera, vamos a evaluar a nuestro paciente. Para esto hay que evaluar el grado de severidad del infarto y calcular cuál es el pronóstico de mi paciente. Para esto utilizamos la famosa escala NIS. Esto me va a ver lo que es el pronóstico. Y vamos a tener estos puntajes. Si se dan cuenta, va a ser una flecha que va del 0 al 4, de normal a completamente mal. Esa es otra escala, pero acá tenemos los puntajes, ¿no? Porque esta es la escala normal. Claro, esa es la escala NIS normal, que tienen todos estos parámetros. Ya ustedes lo leen más a atención. No creo que les pregunten cuáles son cada uno de los parámetros, pero estos parámetros, cada uno tiene un punto. Entonces, estos puntajes son los siguientes. Para que yo diga que un stroke es menor, o sea que tiene buen pronóstico, es de 0 a 4 puntos. Y así vamos sumando. De 5 a 15, moderado. De moderado a severo, de 5 a 20. Y cuando ya es severo, vamos a tener un paciente con 21 a 42 puntos. Pues ahí ya un pronóstico malo, un pronóstico más reservado y una severidad pues alta, ¿no? Una vez que nosotros ya evaluamos al paciente y encontramos su puntaje de la escala NIS, vamos a poder corroborar que el paciente es candidato o no para hacer un tratamiento con trombólisis con el activador tisular de plasminógeno. Entonces ustedes lo van a encontrar esto como RTPA o Alteplas. RTPA es lo que les digo, activador tisular del plasminógeno. También lo llamamos como Alteplas. Entonces, como les digo, ya nosotros evaluamos el pronóstico, lo encontramos en una escala del paciente, entonces hay que ver si es que el paciente es candidato o no con este tratamiento. ¿Cuál es la ventana terapéutica? Esto es muy importante que se lo sepan y se lo memoricen para toda la vida. 4,5 horas del inicio de los síntomas. ¿Cuál va a ser la dosis? 0,9 miligramos por kilo. Dosis máxima, 90 miligramos. Y ojo, que no hay que olvidarse que hay que evaluar muy bien al paciente antes de este tratamiento para poder descartar que tenga contraindicaciones, como por ejemplo que el paciente tenga sangrados activos, quizás tiene una hemorragia digestiva y nosotros ni enterados, que tenga otra historia de hemorragia o que tenga alguna cirugía reciente o traumas mayores, ¿no? Eso es muy importante, descartar contraindicaciones. ¿Y cómo es la aplicación de este Alteplas? ¿Cómo se lo doy a mi paciente? 10% de la dosis en bolo por 1 minuto y lo que queda de la dosis en infusión por 60 minutos. Es decir, tengo mi jeringa, el 10% de toda la dosis se lo doy en bolo, o sea, directamente, así, por 1 minuto. Durante 1 minuto se lo voy dando. Luego, el otro 90% que me quedó de la jeringa, se lo voy a dar en infusión, simplemente por goteo, así, durante 1 hora. Y así es como yo aplico el Alteplas. Otro método, otro mecanismo para evitar este ACV, o bueno, para tratar a un paciente ya con ACV, perdón, vendría a ser la trombectomía mecánica. Esto ya va a ser un procesamiento o un procedimiento ya de tipo quirúrgico en el que voy a sacar físicamente el coágulo de la arteria. Aquí voy a usar lo que es un stent, un trombómetro también se le llama. ¿Y cuándo es que yo uso? ¿Cuándo me recomiendan utilizar una trombectomía? Es más que nada en pacientes con un ACV isquémico con una ventana de 6 a 24 horas desde el inicio de los síntomas. No se olviden, siempre básicamente es eso, fijarse cuándo y en qué momento inició el paciente con los síntomas. Y en el caso también de que el paciente ya haya sido tratado con Alteplas y que no haya sido efectivo, no funcione, también se recomienda utilizar esa trombectomía mecánica. O si el paciente tiene oclusiones ya muy grandes de arterias principales, como por ejemplo si ocluye la arteria cerebral media, principalmente, o la carotidia interna, la arteria basilar. Entonces, estas arterias, si son ocluidas, también se les recomienda una trombectomía. O en caso de que el paciente también tenga síntomas muy graves,
y que a pesar del Alteplas no se calman con nada. También hay que tener en cuenta que para hacer una trombectomía mecánica, mi paciente tiene que tener dos cosas: una anatomía adecuada y que sus coágulos sean accesibles, ya que si no es efectiva, si el coágulo está en arterias muy pequeñas, por ejemplo, o si no se puede acceder adecuadamente a la obstrucción, pues simplemente no voy a poder hacer una trombectomía mecánica. Y luego vamos a ver lo que es la prevención secundaria. ¿A qué me refiero con prevención secundaria? Si yo ya tengo mi paciente que ya se pasó el tiempo de ventana para una trombólisis, trombectomía, lo que sea, por ejemplo, mi paciente estaba durmiendo, o sea, no sé, unos familiares tienen un abuelito y el abuelito dijo, sí, ya me voy a dormir, y se fue a dormir. Ok, lo acostaron a las, yo qué sé, 11 de la noche. Se durmió y cuando despertó o cuando ya los familiares se dieron cuenta y fueron a buscarlo, por ejemplo, el abuelito no salía, eh, ya tenía los síntomas de un ACV. Entonces, eh, no se sabe cuántas horas tiene desde que iniciaron los síntomas, no se sabe a qué hora fue el ACV. Entonces, mayormente cuando ya se pasan este tiempo de ventana, o por ejemplo, si es que el abuelito vive muy lejos del centro de salud donde se le puede realizar esto, lo que se hace es la prevención secundaria. Eso se hace para reducir el riesgo de recurrencia de un ACV o de otros eventos ya cardiovasculares. Y la prevención secundaria es esto, esta famosa fórmula, claro, esto acá. Tenemos a la aspirina, más clopidogrel, más atorvastatina y cambios de vida. Eso es lo que se le va a dar al paciente una vez que ya se le pasó la ventana de la CB. ¿Ya? No se olviden, aspirina, clopi, atorvastatina y cambios de vida. Más adelante ya lo van a ver con dosis y con, así, no es más complicado, cuántas cantidades de pastillas, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es el ACV hemorrágico. Sí, ya vamos a acabar ya. Bueno, el ACV hemorrágico, ya vimos que en el isquémico teníamos el vaso y veíamos un trombo que tapaba. En este caso, no. Aquí el vaso se rompe. Por eso se libera todo su contenido y se ve la hemorragia. Esto produce daño directo al cerebro, eso no se olvide. Y el ACV hemorrágico es el menos frecuente, o sea, casi lo vamos a ver en un 20% nada más. Pero, ¿qué cosa? Es más letal. No se olviden, es más letal, es más peligroso, tiene peores consecuencias y peor pronóstico. La hemorragia entonces la vamos a dividir en dos tipos. Vamos a tener a la hemorragia intracerebral, que vendría a ser esta, acá le dicen hemorragia cerebral, o hemorragia subaracnoidea. La intracerebral o cerebral va a ocurrir cuando un vaso dentro de nuestro cerebro se va a romper. Y esto va a generar que haya sangre directamente a nuestro parénquima. O incluso puede llegar sangre a los ventrículos. Este es más peligroso. Entonces, este de acá, la hemorragia intracerebral, es la más común, ¿ya? Y los factores de riesgo principales para este tipo de acá son la hipertensión arterial crónica, la edad, angiopatías amiloides, uso de anticoagulantes, por ejemplo. Y se puede dividir en tres tipos. Vamos a dividirlo por acá. Puede ser lobar, profunda o infratentorial. La lobar claramente se va a dar en los lóbulos cerebrales, frontal, temporal, parietal, occipital, etc. La profunda va a afectar, así como la enfermedad de vasos pequeños, va a afectar el tálamo, ganglios basales, el puente. Y la infratentorial va a afectar ¿qué cosa? Va a afectar el cerebelo y el tronco encefálico. Por eso es que esta es la más letal y peligrosa. ¿Ya? Entonces no se olviden, la infratentorial es la más peligrosa, la más letal. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, se va a producir cuando hay sangrado, obviamente, en el espacio subaracnoideo, que va a estar entre el aracnoides y entre la pía madre.
Entonces, por aquí va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Sus causas más generalmente es causado por un aneurisma, ¿ya? Un aneurisma cerebral. Y el síntoma más característico, ¿cuál es? Y esto tampoco, no se olviden porque viene en varias preguntas. Para que yo vea que un paciente tiene hemorragia subaracnoidea, lo característico es que mi paciente va a tener el peor dolor de cabeza de su vida. Efectivamente, el paciente te va a decir, es el peor dolor que tengo de cabeza en mi vida, ha sido intensa, abrupta, así, de pronto. También se le conoce como cefalea en trueno. Entonces, también se puede acompañar con rigidez de cuello, náuseas, fotofobia, por la intensidad del dolor de cabeza. Entonces, este tipo de ACV también tiene mal pronóstico y alta mortalidad. Sobre todo, también tiene secuelas bastante significativas. Luego vamos a ver lo que es la clasificación Smash U. Ese nombre le pusieron para ver como que eh, por las iniciales de cada una de las cosas, como para que uno se acuerde, como una memotecnia, ¿no? Smash. Colocas ahí Smash U y vemos las causas. S de lesiones estructurales vasculares. En verdad, eso solamente lo vemos en un 5%. No son casi la mayoría de las causas. Por medicamentos, anticoagulantes, por ejemplo. 14% nada más. Angiopatía amiloide, 20%. Enfermedades sistémicas, 5%. ¿Y cuál es la que tiene más? La hipertensión. También la hipertensión también es la principal causa de un ACV hemorrágico. ¿Ya? Eso no se olviden, tiene mayor porcentaje. Hipertensión. Las características del ácido hemorrágico, por ejemplo, tenemos acá el ICH score. Es para evaluar las hemorragias intraparenquimatosas, o sea, intracerebrales. Vamos a calcular aquí la mortalidad de mi paciente a los 30 días. Entonces, para eso utilizamos el ICH score. ¿Y qué cosa va a medir? Como vemos acá en la tablita, va a medir la escala de Glasgow, va a medir si es que hay sangre en los ventrículos, por ejemplo, o dentro del canal infratentorial, ¿no? Como les digo, estas son las más peligrosas, la ventricular y la infratentorial. Entonces, si hay sangre en esas zonas, pues también baja el pronóstico, o sea, disminuye el buen pronóstico, empeora la mortalidad. Entonces, aquí vamos a ver qué puntos se le entrega y cuál va a ser su mortalidad. El paciente tiene 0 puntos, 0% de mortalidad. Si el paciente tiene 5 puntos, es un 100% de mortalidad, o sea, prácticamente muerto. Ya, o sea, ese paciente va a morir. No hay forma. 3%, mi paciente está casi muerto porque tiene un 72% de mortalidad, que es muy alta, es más de la mitad. Y ya como les digo, 5% ya, o sea, 5 puntos ya mi paciente está muerto. Es un 100% de mortalidad. Es importante frente a una hemorragia, frente a un ACV hemorrágico, controlar la hipertensión y mantener los valores normales o incluso menores de 140 milímetros de mercurio. Y por ahí les comento que en un ACV hemorrágico, la complicación más común es la sepsis. El paciente se infecta y mayormente se mueren por eso. Eso también, hay preguntas relacionadas a esto. ¿Dónde es que mayormente ocurre un ACV hemorrágico intracerebral? ¿Dónde? En el putáneo. 50% de estos ACV se dan a nivel del putáneo. Eso no se olvide. Y ahora vamos a ver lo que es un hematoma. O sea, una vez que tenemos nosotros ya el ACV, vamos a generar ahí un hematoma. Y yo necesito calcular la expansión de este hematoma. También es importante saber en cuánto tiempo se puede parar el sangrado o hasta cuándo va a continuar el sangrado. Si el paciente no toma anticoagulantes, el sangrado normalmente se demora en detenerse las primeras 6 horas. O sea, y ahí se formaría el hematoma en 6 horas, más o menos, si el paciente no toma anticoagulantes.
Pero si el paciente está tomando anticoagulantes por X razón, el sangrado normalmente va a continuar hasta las 24 horas. O sea, todavía no vamos a ver un hematoma antes de eso. Entonces, finalmente también, por ejemplo, ahí en las diapositivas de sus doctores les mencionaban también lo que es el signo del punto, que es un signo que voy a encontrar en la tomografía para poder predecir si mi hematoma tiene más probabilidades de expandirse. Y como hablamos de expansión, ¿cómo voy a poder medir el volumen de sangrado? Para eso necesito las tres dimensiones, que son la A, B y C, entre 2. A es el diámetro mayor, ¿ya? Diámetro mayor del hematoma. La B es el diámetro, pero perpendicular. O sea, el hematoma está acá. Tengo mi mayor diámetro, este, por ejemplo, de A. El B vendría a ser el perpendicular, formando un ángulo de 90, perpendicular. Y el C es el número de cortes, es decir, el espesor en centímetros en los que el hematoma es visible. Eso ya es a nivel de tomografía, ¿no? Simplemente este es el espesor. Ya, entonces esto se va a multiplicar, se va a dividir entre 2 y así voy a calcular la expansión del hematoma. Por si le preguntan en los exámenes, acá está la fórmula. Ya para terminar, si esta es la penúltima diapositiva, la fisiopatología del ácido hemorrágico vendría a ser, primero tenemos la ruptura, acá está, ruptura del aneurisma. Por ejemplo, como les digo, también un ácido hemorrágico puede ser causado por un aneurisma. El aneurisma se rompe, entonces, ¿por qué se puede romper? Porque hay debilidad de la pared vascular. Factores como la hipertensión crónica, por ejemplo, o la lipohialinosis. Ojo, la lipohialinosis es el mecanismo fisiopatológico más importante actualmente, o sea, considerado actualmente como el más importante en la fisiopatología del ACV hemorrágico. Entonces, eso no se olviden también. Todas estas razones causan debilidad en la pared. Entonces, esto predispone a que haya una ruptura. Entonces, luego ocurre lo siguiente, la extravasación de la sangre. La sangre sale, los eritrocitos, como paso 2, y la sangre se filtra hacia el parénquima cerebral generando una hemorragia intracerebral, o puede ir al espacio subaracnoideo, como una hemorragia subaracnoidea. Y esto genera que desplace estructuras cerebrales, es decir, que funcione como un efecto de masa. O sea, como les digo, el cerebro está perfectamente equilibrado, o él mismo equilibra el líquido cefalorraquídeo, la sangre, la masa que ocupa el cerebro, la masa ósea, todo está en perfecto equilibrio en cuanto al peso, presión, todo. Por eso mantiene una presión estable. Pero ¿qué pasa si yo aumento la sangre? Por ahí ocupo un espacio haciendo un efecto de masa por el volumen de sangre acumulada. Esto me va a generar presión a mi tejido cerebral y esto va a generar lo que es compresión de las estructuras cerebrales. Puede aplastar algunas estructuras. Esto va a aumentar también la presión intracraneal. ¿Y esto qué me puede generar? Una isquemia secundaria. O sea, la hemorragia no es isquemia, pero por efecto de masa puede generar isquemia secundaria por comprimir ciertos vasos. Acá está mi vaso tranquilo pasando, no está tapado por un trombo, pero hay sangre que lo está aplastando. Entonces se reduce su tamaño, su diámetro y reduce la perfusión, generando daño isquémico en áreas circundantes. También, ¿cuál es otra cosa? La toxicidad de la sangre extravasada. O sea, la sangre no solamente sale y no hace nada, o solamente genera daño por masa, sino que también los productos de la degradación de la sangre, como por ejemplo acá vemos a la hemoglobina, al hierro, van a generar estrés oxidativo y también generan inflamación, ¿ya? Entonces, eso también por eso generan toxicidad. La inflamación también porque se activa lo que es la microglía, se liberan proteínas inflamatorias y esto genera más daño tisular. Y otra cosa vendría a ser el edema. Hay un aumento de lo que es el edema vasogénico, ¿ya? Y también es citotóxico. Esto va a agravar incluso más el efecto de masa y va a generar disfunción en las neuronas. Alcanzando un máximo, eso es importante, el edema cerebral alcanza su máximo a los 3 días.
Es por eso que los pacientes sienten más dolor de cabeza justo a los 3 días, ¿ya? Luego tenemos incluso la alteración de la barrera hematoencefálica. El hecho de que yo rompa mi vaso y genere inflamación, esta inflamación va a generar deterioro en la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera es como la membrana lipídica de la célula, va a permitir la entrada y salida de las proteínas, iones, etc. Entonces, si se deteriora mi barrera, va a permitir la entrada de proteínas plasmáticas y otros elementos hacia el cerebro. Entonces, esto va a generar más entrada, va a exacerbar nuestro edema y generar neurotoxicidad. Todas estas cosas juntas van a generar destrucción del tejido cerebral, disfunción de las neuronas, desplazamiento de estructuras vitales que normalmente pueden encontrarse acá, pero por la masa, por el edema, por la inflamación, se desplazan. Esto puede generar deterioro neurológico y en casos graves donde no se controla incluso la presión arterial, se eleva, más edema, más todo, más inflamación, se puede producir incluso una hernia cerebral. Y cuando se produce una hernia, esto nos puede causar la muerte incluso. Y ya por último, la angiopatía mieloide. Esta va a ser una enfermedad cerebral que se va a caracterizar por la acumulación de depósitos beta-amiloide. Acá vemos. Tenemos unas neuronas normales, pero en los pacientes con Alzheimer, que es donde también vemos la angiopatía amiloide, vamos a ver a placas amiloideas. Aquí, aquí. Y esto que vamos a colocar acá. Esas placas son acumulación de depósitos beta, eso no se olviden, amiloide. Vamos a encontrar entonces estos beta-amiloides en las paredes de las arterias, de las arteriolas, en el cerebro. Y esta condición de angiopatía amiloide es una causa importante de una hemorragia intracerebral, pero más que nada de tipo lobar. Es causa de hemorragia intracerebral, pero de tipo lobar. Y es más común verla en pacientes adultos mayores, sin hipertensión. Porque como les he mencionado hace rato, la hipertensión la vemos en el ACV hemorrágico y en el ACV isquémico, como top, la causa mayor. Pero si a mí me llega un abuelito que no tiene hipertensión, pero ha tenido un ACV hemorrágico intracerebral, me parece raro, ¿no? Entonces, como que digo, ¿y en qué puedo pensar entonces? Como les digo, si yo tengo una hemorragia intracerebral y encima lobar, es adulto mayor y no tiene hipertensión, lo primero que pienso es, ok, angiopatía mieloide. Listo. Entonces, su causa principal, depósitos de beta amiloide. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Que mi paciente tenga una edad avanzada es el principal factor de riesgo, que sea un adulto mayor. Otra cosa es que tenga historia de enfermedad de Alzheimer o que tenga factores genéticos, como por ejemplo, pacientes con Alzheimer tienen la ApoE, ApoE4, ¿ya? Y en cuanto a su fisiopatología, pues, a ver, los betamiloides se depositan en la capa media y en la capa adventicia de los vasos, y eso genera fragilidad en los vasos. Una vez que estos vasos están débiles, se empieza a generar inflamación y esto también altera más la estructura del vaso. Entonces este vaso va a empezar a adelgazarse, incluso también puede engrosarse en ciertas partes sí, a ponerse con fibrosis o tener incluso desgarros. Y ya estas alteraciones van a predisponer a que se formen microhemorragias, por ejemplo, o ya en las mismas hemorragias intracerebrales lobares. Entonces, ¿cuáles son las características de la angiopatía amiloide para que yo lo diferencie y lo encuentre rápido al momento del examen? Vamos a tener hemorragias lobares, ojo, microhemorragias. Mi paciente va a tener deterioro cognitivo, va a tener que ser edad avanzada, no tiene que tener hipertensión y puede tener edema o inflamación. Listo, chicos, eso sería todo con respecto a la teoría. Ahora, a ver, si están atentos, a ver si me ayudan a responder las preguntas. Y ya con eso terminamos. Por ejemplo, la pregunta 1. En la enfermedad vascular cerebral, marque qué es lo falso. Afecta un área localizada, la causa más frecuente es la isquemia, primera causa de discapacidad a nivel mundial, puede afectar en forma transitoria permanente o la causa más frecuente es la hemorragia.
Estas preguntas son de exámenes pasados, por si acaso. A ver, alguna que me ayude. No, nada. Podría ser la E porque la causa más frecuente es la isquemia, Sí, muy más que bien. todo. Ya sí, está bien. Entonces, efectivamente, esta es falsa. La hemorragia no es la causa más frecuente de un ACV, es la isquémica. Y sí, efectivamente, lo demás es verdadero, ¿no? ¿Afecta un área localizada? Sí, efectivamente. La más frecuente es la isquemia, sí. La enfermedad vascular cerebral es la primera causa de discapacidad mundial, sí, es muy importante porque, si se dan cuenta, hoy en día estamos rodeados de pacientes diabéticos, pacientes obesos, síndrome metabólico, un montón. Entonces, en verdad, están en incremento las personas que están sufriendo de esa enfermedad de la ACV. Y puede ser de forma transitoria permanente, efectivamente, puede ser un accidente transitorio isquémico, o puede ser en caso, pues ya que afecta a una arteria cerebral media, por ejemplo, ¿no? Esos ya son importantes, ¿ya? Entonces, muy bien. La siguiente. No se presenta cuando la arteria afectada es la cerebral anterior. ¿Qué cosa no vemos en un ACV isquémico con afectación de la arteria cerebral anterior? La primera, ¿se acuerdan dónde la veíamos? La cuadrantopsia o cuadrantonopsia con respecto de la mácula. ¿Es en la arteria cerebral media? No, este era en la posterior. A ver, ya acá. Aquí. Vamos a ponerle el nombre, sino por si no se acuerdan. Esta es la posterior. Esta es la anterior. Y esta es la media. ¿Ya? Entonces no se olviden. Anterior vemos hemiparesia crural, piernas. Media, hemiparesia facio-braquial. Y posterior, cuadrantonopsia, pérdida de la visión, con respecto de la mácula. Entonces, ¿cuál no encuentro en la afectación de la arteria cerebral anterior? La cuadrantonopsia con respecto a la mácula, porque eso lo encuentro en la posterior. Sí encontraba, recuerdan, encontraba lo que es la abulia, encontraba mutismo cinético, encontraba incontinencia urinaria también, le dije todo lo que es crural, y efectivamente, hemiparesia crural. Todo eso pertenece a la anterior, no se olviden. Ya, dos más nada más, chicos, a ver. En relación a la enfermedad de pequeños vasos, ¿cuál es lo falso? Sería la de afecta las funciones corticales porque creo que decía que no afectaba. Ajá, muy bien, perfecto. Es el único infarto, básicamente, que no afecta las funciones corticales ni las funciones mentales superiores. Habla, lenguaje, todo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último, ya para terminar, el principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad vascular cerebral hemorrágica por hipertensión arterial es, a ver, la conversión hemorrágica, no, este no es el principal mecanismo fisiopatológico. Aneurisma de Charcot, tampoco, ni siquiera lo hemos visto. Embolismo arteria-arteria, no. Nos quedaría la rotura de aneurismas y la lipohialinosis. Efectivamente, yo les dije que sí, los dos pueden causar eh, un ACV hemorrágico. Está acá, se rompe mi aneurisma, hemorragia. Ok. Pero les dije también que actualmente el principal factor o principal mecanismo fisiopatológico
de la enfermedad vascular de tipo hemorrágica es la lipohialinosis. Ya, eso es lo que se considera actualmente. Entonces, por eso esa sería la respuesta. Y ahí la bibliografía, para que si la quieren chequear. Entonces, ya con eso terminaríamos, chicos. Voy a dejar de grabar para que no se lleguen las 2 horas. Y ahorita les paso el, ¿cómo se llama esto? El post-test para que lo llenen.